Buenos días, Roberto López, profesor de la Universidad del Zulia, coautor del trabajo titulado Un nuevo debate sobre la América indígena que ha publicado la Red de Antropologías del Sur. En este trabajo nosotros abordamos la discusión de los últimos descubrimientos arqueológicos, antropológicos, genéticos, lingüísticos y paleoclimáticos que en los últimos 30 años han sucedido en América con relación a su pasado prehispánico, precolombino, y que modifican radicalmente la percepción, la valoración que se tiene sobre lo que es nuestra historia como continente, que el ser humano habita en esta tierra, incluso la ubicación como tal de las civilizaciones americanas en el marco del mundo, de la historia del mundo, pues como tal. Hasta ahora, pues, desde hace varios siglos, ha prevalecido a nivel incluso científico, académico, no solamente en el discurso general de las élites americanas y europeas, la imagen de que América era un continente relativamente deshabitado y relativamente poco desarrollado en términos culturales, con algunas civilizaciones dispersas y aisladas que tenían algunos adelantos que los han tenido que reconocer, como los mayas, los aztecas, los incas, pero que en términos generales los indígenas americanos no dejaban de ser unos pueblos inferiores, unos pueblos subdesarrollados que además representaban un espacio cultural muy pequeño con relación a la amplitud del continente americano. La realidad que se ha manejado a partir de estos descubrimientos pues trastoca completamente este discurso general que había predominado y que fue impuesto básicamente por los europeos y que lo asumieron lamentablemente las élites americanas, que al descubrirse, al plantearse que primero que todo la presencia de los seres humanos en el continente americano no es reciente, es tan antigua como puede ser la misma presencia de los seres humanos en Europa, que según los últimos estudios genéticos, esa presencia podría tener hasta 43 mil años y más hacia atrás. Pero no solamente eso, sino que descubrimientos como la civilización Caral en el Perú, que tendría la ciudad más antigua de Caral, que es una civilización desarrollada a lo largo del río Supé y que reúne aproximadamente a 20 ciudades que existieron aproximadamente desde hace 5.500 años. O sea que prácticamente 30 siglos antes de la Grecia clásica, el famoso siglo de Pericles en Europa, 30 siglos antes, pues ya los peruanos tenían una red de ciudades y ciudades como Caral, que tiene 6 pirámides, que tenían una población significativa urbana, que tenían una agricultura desarrollada, un sistema comercial desarrollado y que con pirámides y grandes construcciones que todavía están de pie, además, que modifican completamente la ubicación de América en la historia del mundo, porque digamos Caral es tan antigua como la civilización más antigua que se conoce hasta ahora, que es la civilización de Sumeria, de Mesopotamia, Babilonia. Y por supuesto, ya dije, pues 3 milenios antes de la Grecia clásica y mucho antes, por supuesto, también de la Roma, del gran imperio romano. Entonces, junto con ello hay toda una serie de descubrimientos como las civilizaciones amazónicas, que se ha descubierto que en el Amazonas, gracias a la tierra preta, a las selvas antropogénicas, vivían aproximadamente de 8 a 10 millones de habitantes hace aproximadamente 1000 años, y que desde hace 2500 años desarrollaron una agricultura intensiva, según investigadores como Anna Roosevelt, según investigaciones como el sistema LIDAR de rayos láser desde satelitales, que han descubierto, por ejemplo, que la ciudad de Tikal es 4 veces superior, que la civilización maya estaba mucho más desarrollada en términos urbanísticos que lo que se pensaba,
y que el poblamiento del maya clásico en los años 600, 800 después de Cristo tenía por lo menos el doble de población de que se había calculado hasta hace muy poco, porque esas son investigaciones de 2018. Igual en la cuestión de las lenguas indígenas americanas, que son 180 familias lingüísticas que han planteado pues, los antropolingüísticos americanos, y que contrastan pues esas 180 familias lingüísticas con las apenas 8 familias lingüísticas en Europa. Uno puede deducir de ahí, si eres experto en esa área de investigación, pues que el conocimiento de el tiempo de existencia de la civilización americana podría ser mucho más grande de lo que hasta ahora se ha pensado. Pues. Sobre el poblamiento americano en general, cuando llegaron los europeos a América, hoy se tiene la certeza de que en América había mucho más población que en Europa. Nada más en América había grandes ciudades con más de 100.000 habitantes, o habido grandes ciudades como Tenochtitlán, como Teotihuacán en México, como Chan en Perú, como Marajó en Brasil, como Tikal en Guatemala, ciudades de más de 100.000 habitantes, civilizaciones urbanas pues que o existían todavía en el momento en que llegaron los europeos o habían existido en los milenios anteriores. Hay en general toda una serie de investigaciones y conocimientos que plantean la transformación radical del discurso eurocéntrico que había colocado a América como un continente secundario en cuanto a las civilizaciones humanas, y lo coloca más bien en los primeros niveles de desarrollo de la humanidad, prácticamente el primer estado que los seres humanos construyeron, que más o menos simultáneamente lo desarrollan los sumerios y lo desarrollan los de Caral, en Perú, y toda una serie de investigaciones amplias sobre el estudio del maíz como una maravilla de la biotecnología de los indígenas mesoamericanos, como los procesos amplios de modificación del paisaje, no solamente en el Amazonas, sino en los Andes, en la zona mesoamericana, que se desarrollaron por milenios, como el desarrollo de sistemas de escritura como los quipus en Perú, pues que existía. Se han encontrado quipus incluso en Caral, con más de 4.000 años de antigüedad, que reflejan un sistema de escritura tridimensional extremadamente sofisticado y que en general cambian todo el panorama de la historia de América. Pues. Esa es nuestra intención con este trabajo. Pretendemos abrir un debate que tiene implicaciones fundamentales porque modifican toda la filosofía de nuestra América, toda la valoración de lo que ha sido América en la historia del mundo, de lo que ha sido América como grandes civilizaciones, como grandes culturas, y que nos lleva a rescatar o a generar una identidad nuestra americana que tiene que enfrentarse a esa visión subalterna que se construyó bajo el discurso eurocéntrico y que por el contrario pues nos invita a conocer y a estudiar cómo todos esos desarrollos culturales del pasado histórico americano pueden servir y contribuir a resolver la crisis civilizatoria que valga la mención está viviendo la humanidad en este momento, en la tercera década del siglo XXI. Esa es nuestra propuesta y la idea es abrir el debate a nivel universitario, a nivel del público en general, dar a conocer a un tema que es muy poco conocido en Venezuela y debatirlo en general en todo el continente y en todo el mundo. Hasta luego, pues esa es nuestra